los exploradores de la ciencia particular se encuentran con que para resolver alguna cuestión de su campo de estudio tienen que meterse hasta el cuello en algún problema filosófico. Si repasamos la historia de la ciencia, nos encontramos con que las grandes divisiones, las grandes polémicas, fueron polémicas filosóficas. La que enfrentó, entre comillas, a los partidarios de la física de Newton con los de la de Descartes, las objeciones aristotélicas a los experimentos imaginarios de Galileo, antes que eso, en el siglo pasado la discusión entre los partidarios del modelo físico del incremento continuo, creo que vendría a ser en castellano, con los partidarios del Big Bang, etcétera, etcétera. Estas polémicas se resolvieron de un modo propio de la ciencia, que es postular lo que Kuhn llama un experimento crucial. Se plantea cuando hay dos modelos que explican igualmente bien el universo, o por lo menos lo que conocemos de él, en un momento, y las únicas diferencias son filosóficas, en un momento hay que decirse, bueno, ¿qué predicen que sea diferente? Aunque sean casi iguales dos modelos, nunca pueden hacer exactamente las mismas predicciones. Tiene que haber una pequeña diferencia, por ejemplo, en la forma de que dicen que tiene la Tierra. Y ese experimento, bueno, vamos a medir qué forma tiene la Tierra con precisión, indirectamente va a resolver la cuestión filosófica. O sea, la cuestión es en esencia filosófica, pero se resuelve de un modo empírico, se resuelve de modo científico. Esto es lo propio de estas polémicas, por eso las consideramos propias de la historia de la ciencia y no de la historia de la filosofía. Por ejemplo, ningún experimento puede resolver la polémica entre empiristas e idealistas. ¿Por qué? Porque proponen exactamente la misma visión del mundo. No cae una hoja de árbol de modo distinto en un modelo que otro. Así que la preferencia se debe únicamente a razonamientos filosóficos o incluso a gustos. Pero no se puede resolver experimentalmente. Esto es lo que diferencia el pensamiento metafísico del pensamiento científico. Ahora bien, un asno puede rebuznar que la medicina ha producido buenas vacunas, el teléfono ha producido, la ciencia ha producido mejores teléfonos, pero la filosofía en realidad, ¿qué ha producido en los últimos años? Nada. Por lo tanto, es inútil y podemos eliminarla. Y el asno puede razonar así porque en realidad su única relación con esos productos tecnológicos es la de mero consumidor. No participa en lo más mínimo de su creación y por lo tanto no necesita entenderla. ¿Qué queda de la filosofía entonces, por así decirlo? Bueno, queda y siempre va a quedar la epistemología, la teoría del conocimiento. Postular lo contrario implicaría asumir que los científicos van a seguir trabajando a perpetuidad con el método que utilizan hoy, que nunca van a preguntarse si hay métodos mejores o van a cuestionar sus postulados básicos. Esto es más o menos como esperar que una empresa que está construyendo un rascacielos en el siglo XXI vaya a hacerlo con los martillos de piedra y los rodillos de madera que usaba el constructor de pirámides egipcios. Es simplemente inimaginable. Dos, queda la metafísica, porque aunque Kant demostró de modo irrefutable que la metafísica es imposible como ciencia, esto no quiere decir que haya dejado de interesarnos. Es igualmente inimaginable
que pueda seguir habiendo gente pensando que no vaya a integrar los resultados de las ciencias específicas en una teoría general, o que no vaya a querer ir más allá de lo que se ha demostrado puntualmente con sus conclusiones. Esta es la razón por la que se hace ciencia en primer momento, o sea que esto es también inimaginable. Autores como Manuel García Morente, por ejemplo, postulan que en realidad este es el destino de la filosofía, queda reducida a gnosiología y a cosmología, lo cual a él le parecía perfecto como filósofo. Yo añadiría algunas cosas más que quedan. Quedan la ética y la estética, aunque se puede discutir largamente si estas son posibles como ciencias. Lo cierto es que todo intento de hacer una ciencia de la ética, una ciencia de la estética, ha sido más bien melancólico. Por lo tanto, de hecho, siguen existiendo como tema de especulación libre, es decir, como temas filosóficos, sin un método y un campo puntualmente definidos. Probablemente nunca lo exista. La ética y la estética probablemente sigan siendo siempre lo que son hoy en día. Y por último, yo añadiría las que llamaría ciencias como la psicología, cuya posibilidad está totalmente fuera de duda. La psicología es posible como ciencia, existe como ciencia, tiene su método, su campo específico, y sin embargo seguimos filosofando al respecto porque sus resultados son insatisfactorios. Tomemos por ejemplo la caracterización de un sádico que hace Sigmund Freud en sus 3 ensayos sobre teoría sexual, y la que hace Albert Camus en Calígula. Uno nos dice que, el médico nos dice que la agresividad forma parte del instinto sexual normal y que en algunos casos patológicos se convierte en lo principal del asunto. El otro, el escritor filosófico, nos habla de este hombre que no está dispuesto a ser razonable, que quiere lo imposible y sabe que es imposible, pero lo quiere de todos modos. Y su crueldad deriva de esa filosofía insensata. No es que lo que dice el médico no sea verdad, es que no es interesante. O sea, está bien que exista la psicología como ciencia, pero tenemos que ir mucho más lejos para empezar tenemos que pensar libremente de modo mucho más abierto, más desestructurado y desde luego mucho más arriesgado. Arriesgado en el sentido de que probablemente sea un completo error lo que estemos diciendo, para empezar a decir algo interesante. Así que, francamente, una humanidad sin filosofía me resulta por completo inimaginable, salvo que deje de ser humanidad. Nos estamos viendo, hasta la próxima.